Hola chicos, ¿cómo están? Soy Laura Abraham y en esta clase les voy a explicar la metodología de análisis de ciclo de vida según la norma ISO 14044. El análisis de ciclo de vida según la norma ISO es la recopilación de entradas y salidas e impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a través de su ciclo de vida. Es decir, desde la extracción de materias primas, como ustedes pueden ver en el gráfico, pasando por el procesamiento, la elaboración, la manufactura, la utilización y el fin de ciclo de vida del producto. Con sistema de producto se refiere a todos los procesos unitarios que ocurren con flujos elementales de materias, de energía y del producto que tienen una determinada función, como es por ejemplo la de elaborar o producir algún producto. Es importante que tengamos en cuenta el concepto de ciclo de vida, que se refiere a las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, también puede ser un servicio, desde la adquisición de materias primas o desde su generación a partir de los recursos naturales hasta la disposición final, es decir, hasta que ese producto se transforma en un residuo. Entonces ahí tienen un esquema del ciclo de vida de un producto que comienza con la obtención de materia prima, pasa por la fabricación, embalaje, distribución, comercialización, uso, mantenimiento, en el caso de algunos productos que necesitan mantenimiento, hasta que termina el ciclo de vida del producto y se transforma en un desecho. En general, el ciclo de vida completo considera el reciclaje y la utilización de ese desecho. Puede ser también aplicado a servicios. Los objetivos de los análisis de ciclo de vida son alcanzar una producción más limpia, cuantificar e identificar puntos de mejora en cuanto al uso de recursos y reducción de emisiones al ambiente. Por eso, como les decía, vamos a cuantificar los usos de energía, combustibles, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos y la emisión de efluentes. Los vamos a trabajar en forma cuantificada y el objetivo es identificar cuáles son los puntos en los que se pueden reducir estos impactos ambientales, con lo cual se logra alcanzar una producción más limpia. Bueno, como les decía, sistema de productos es el conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y flujos del producto que desempeña una o más funciones y que sirve de modelo para el ciclo de vida. Es una forma más compleja de decir que es la representación del proceso, ¿sí? Con los flujos unitarios, como nosotros hacíamos en el esquema del diagrama de flujo. Y el proceso unitario es el elemento más pequeño considerado en el análisis de inventario, ¿sí? Para lo cual se cuantifican los datos de entradas y salidas. Cuando nosotros hacíamos el diagrama de flujo, cada uno de los rectangulitos o de las etapas que graficábamos sería un proceso unitario. Para cada proceso unitario nosotros identificábamos las entradas y las salidas. En esta metodología se aplica de la misma forma hasta acá. Por ejemplo, un diagrama de flujo que arranca desde la compra de materia prima e insumos, pasa por la fabricación, el embalaje, el almacenamiento. Puede ser que hasta ahí llegue el producto y que el producto siga otro camino con otra organización, que puede ser un distribuidor, por ejemplo, un mayorista, en donde van a tener el transporte, la exhibición, es decir, por ejemplo, en una góndola de un supermercado, la compra, el consumo y la disposición final. Es posible que los dos diagramas, digamos, los dos flujos de producto, ocurran en organizaciones distintas y el análisis yo a veces lo puedo hacer completo hasta la disposición final o lo puedo hacer hasta que el producto sale de la fábrica. En eso vamos a tener que tener en cuenta la definición del alcance, ¿sí? Es similar a lo que es la norma ISO 14001. Para cada etapa del proceso, entonces, cada proceso unitario, por ejemplo, la compra sería un proceso unitario, la fabricación también, nosotros identificamos las entradas y salidas. Entradas de energía, de materias primas, de insumos, auxiliares de proceso como el agua, y identificamos las salidas
los desechos, efluentes, emisiones, ruido. Igual que se hizo para la norma ISO 14001. Bueno, la normativa 14044 abarca dos tipos de estudios. Uno que le llama estudios de inventario de ciclo de vida y otro que le llama análisis de ciclo de vida. Todos parten de lo mismo, de lo que expliqué recién, que es las entradas y salidas para cada proceso unitario. Cuantificando las entradas y las salidas, es decir, poniendo las cantidades de energías, cantidades de materias primas, cantidades de desechos que ocurren en cada una de las etapas, hacemos lo que se llama el inventario de ciclo de vida, ¿sí? Esa fase de inventario puede quedar ahí identificando solamente las cantidades de energía, cantidades de emisiones de gas de efecto invernadero, cantidades de combustible, por ejemplo, que se utilizan para la fabricación de un producto, o puede ir a una fase posterior, más avanzada, en donde se hace la evaluación del inventario, donde hago un estudio del ciclo de vida, que ese es junto con la fase de interpretación de la evaluación del inventario, sería el análisis de ciclo de vida completo, donde yo no solamente tengo información cuantificada de las entradas y salidas, sino también lo puedo expresar en alguna categoría de impacto o puedo hacer conclusiones respecto de cuáles son las partes del proceso que más impactan en algún determinado recurso o que más impacta en algún determinado factor ambiental. Las partes de un análisis de ciclo de vida son la definición de objetivos y alcance, el análisis de inventario, la evaluación de los impactos a partir de ese inventario y la interpretación de los resultados. Con esto tenemos aplicaciones directas como por ejemplo el desarrollo o mejoramiento del producto, es decir, productos con menor impacto ambiental. También ha servido para el desarrollo de políticas públicas que tengan que ver, por ejemplo, con prohibir algún proceso que es muy contaminante o obligar a las empresas a sustituir algún insumo también que es muy contaminante para el ambiente. También sirve para la comunicación de las empresas que quieren comunicar sus impactos ambientales, el impacto de sus productos o sus servicios a través de estrategias de marketing. Y entre esto está el cálculo de las huellas, muchas huellas, no todas, pero hay varias huellas que se basan en análisis de ciclo de vida. Entre ellas podemos mencionar la huella ambiental y la huella de carbono, ¿sí? Que son unas de las más importantes. Bueno, el análisis de ciclo de vida comienza con la definición de objetivo, alcance. Dentro de alcance tenemos que definir la unidad funcional, los límites del sistema, la calidad de los datos y la revisión crítica del proceso. Ahora vamos a ver estos aspectos. El objetivo determina el nivel de profundidad del estudio, es decir, qué es lo que yo estoy buscando con este estudio, que es lo que también voy a colocar en el informe final después que concluya el análisis. Por ejemplo, el uso que se va a dar a los resultados, si son de público interés, si los voy a comparar con otra organización o con otra empresa que fabrica el mismo producto, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de este estudio? El alcance consiste en definir el sistema a estudiar, es decir, qué procesos van a estar involucrados en el estudio. Se deben incluir suposiciones, ¿sí? O hacer aclaraciones correspondientes de por qué llego hasta cierta parte del proceso, por qué no puedo seguir, por qué no puedo incluir una u otra parte del proceso. También debo especificar la unidad funcional, los límites de la evaluación y el método de evaluación que se utilizará según la profundidad y nivel de detalle del estudio, coherente con los objetivos. Dentro del alcance podemos hacer el análisis desde la cuna hasta la puerta, es decir, desde la obtención de materia prima hasta la puerta de la fábrica sería, por ejemplo, si es una bodega, hasta el vino embotellado en la caja que sale de la bodega, o desde la cuna a la tumba, que sería desde la obtención de materia prima hasta la disposición final del residuo, hasta la disposición final de esa botella de vino. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces yo no tengo los datos suficientes para
conocer los impactos asociados al transporte y a la distribución del producto que fabrico. Entonces, elijo hacer un alcance desde la cuna hasta la puerta. Si yo quisiera hacer desde la cuna a la tumba, tengo que recolectar información y hacer muchas suposiciones de los kilómetros de distancia que va a viajar el producto, de los kilómetros que va a recorrer el consumidor para ir a buscar el producto, por ejemplo, y qué va a hacer el consumidor con el desecho. Son demasiadas suposiciones que a veces se pueden hacer, entonces se elige un alcance desde la cuna a la tumba y si no, se elige el alcance desde la cuna a la puerta de la fábrica. La unidad funcional es la cantidad de producto neto para la cual se realiza la evaluación. Por ejemplo, puede ser 1000 litros de leche, una botella de vino, ¿sí? 1 kilo de tomates. En esto tengo que definir bien cuál es la unidad funcional para ver si incluyo el envase o no incluyo el envase. Si yo digo 1000 litros de leche, se entiende que es 1000 litros de leche a granel, ¿sí? Si yo quisiera hacer una aclaración respecto a los envases, digo 1000 litros de leche envasados en Tetra Pak de 1 litro, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que definir bien la unidad funcional. Y los límites del sistema son aquellos procesos unitarios que se van a incluir en el análisis. Hay criterios de corte que yo puedo utilizar para excluir etapas, entradas o salidas. Por ejemplo, puedo usar un cierto porcentaje a partir del cual yo puedo excluir algunas entradas o salidas. Eso está bien explicado en la norma. Es bastante complejo porque la decisión de excluir una entrada o una salida tiene que estar muy bien justificada, ¿sí? Y ese criterio del porcentaje puede ser, por ejemplo, un menos de un 1% en la masa del producto o en el porcentaje de energía utilizada. Puedo excluir, lo tengo que aclarar y justificar el porqué de la exclusión. La calidad de los datos es qué tipo de fuentes de datos voy a utilizar y qué tipo de confianza tengo yo en esos datos. Es decir, es el tipo de datos y la fuente de certidumbre o incertidumbre que tiene de esos datos. Esto es importante aclararlo porque muchas veces para cuantificar los impactos, por ejemplo, en el cálculo de una huella de carbono, yo voy a utilizar las cantidades del inventario, es decir, las entradas y salidas, y lo voy a cuantificar todo en emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual voy a utilizar datos secundarios de factores de emisión. No los voy a calcular yo a esos factores de emisión. Lo mismo, si yo quiero categorizar los impactos como la huella ambiental, que me da opciones de distintas categorías de impactos. Esos datos son datos secundarios y hay diversas fuentes que me proporcionan esos datos a partir de las cuales yo puedo elegir las que tengan mayor grado de certidumbre, es decir, que sean más confiables. Fuentes directas puedo yo utilizar en el caso de que, por ejemplo, si yo tengo un proveedor de vidrio y ese proveedor de vidrio ha calculado sus emisiones de gases de efecto invernadero, puedo utilizar ese dato que sería un dato directo. Si no, voy a utilizar datos secundarios de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que hay por kilo de vidrio, sería en este ejemplo, ¿sí? Una vez que yo defino todo el alcance, hay que hacer una revisión crítica del proceso para asegurar que el análisis de ciclo de vida esté correctamente diseñado. Una vez que se hizo la definición de objetivos y alcance, viene la etapa de análisis de inventarios. Para eso debo establecer el diagrama de flujo del proceso con las etapas principales, secundarias y etapas auxiliares, como puede ser la limpieza, por ejemplo, y hacer la recolección de los datos para cada etapa del proceso que incluye en el estudio. Es decir, tengo que cuantificar las entradas y las salidas. Acá tienen un ejemplo de una hoja de datos para procesos unitarios, ¿sí? En donde entradas de materia prima tengo que cuantificar en unidades o cantidad y
puedo aclarar qué tipo de muestreo o de recolección de datos utilicé para calcular las entradas de materia prima, las entradas de agua, las entradas de energía, por ejemplo. También hay que cuantificar las salidas, incluyendo los subproductos, y en este caso también describo el procedimiento de muestreo, se refiere a la forma en la que yo obtuve la información, ¿sí? Si lo hice, por ejemplo, pesando o midiendo o utilizando algún instrumental. Y en el caso de las materias primas, las entradas de agua y energía, hay que determinar el origen. Y en el caso de las salidas de materiales o salidas de efluente, hay que colocar también el destino. Bueno, en esta tabla tienen un ejemplo de contribuciones en el inventario de ciclo de vida, ¿sí? Este sería un inventario en donde tengo materias que ingresan, ¿sí? Materiales que ingresan y desechos que se generan. Entonces está cuantificado en la producción de materiales, en el proceso de fabricación, en la utilización, cuál es la contribución de cada una de estas sustancias, que unas son entradas y otras son salidas, en todas las fases del proceso. Este ejemplo está en la norma ISO. Una vez que hemos completado el análisis de inventario, se pueden perfeccionar o depurar los límites del sistema. Es decir, puedo volver a revisar el diagrama de flujo, la recolección de datos, los límites del sistema que especifiqué previamente y puedo hacer alguna redefinición. Recuerden que toda la normativa ISO se basa en el ciclo de mejora continua, entonces la revisión es constante y puedo redefinir hasta los objetivos, el alcance, los límites, etc. En cuanto al procesamiento de los datos, debo especificar cuáles van a ser los procedimientos de cálculos y los datos todos deben estar referidos a la unidad funcional. Es decir, si yo elegí una botella de vino o 1000 litros de leche envasados, tengo que hacer todas las cuantificaciones de las entradas y salidas, las tengo que referir a esa unidad funcional. Luego viene la etapa de asignación, que se refiere a que cada entrada y salida debe estar asignada a un proceso unitario, es decir, cada cantidad de energía o cantidad de materia prima que ingresa debe estar asignada a un proceso específico, un proceso unitario del diagrama de flujo. Y en los casos que se utiliza reciclaje o reutilización, la norma menciona dos tipos, los de ciclos cerrados, donde el material de un sistema se recicla o se utiliza en el mismo sistema, entonces no debo asignarlo dos veces, o de ciclo abierto, donde el material de un sistema se recicla en un sistema diferente. Solo en caso de que el material reciclado no sufra cambios, es decir, no sufra otro proceso, no se debe considerar como entrada. Les doy un ejemplo para esto. Ciclo cerrado sería, por ejemplo, en el caso de la industria vitivinícola, en el caso de las damajuanas, ¿sí? Que yo utilizo el mismo envase para rellenarlo, ¿sí? Solamente hay un proceso de lavado del envase y utilizo siempre el mismo envase. Entonces, lo que me está diciendo acá la norma es que no debo volver a considerar como una entrada la damajuana, la considero una sola vez que se va a repetir en varios ciclos porque es siempre el mismo envase que se reutiliza. Solamente habría que considerar el lavado de ese envase. En cambio, si yo utilizo botellas, por ejemplo, tengo las dos opciones, usar botellas de vidrio nuevo o botellas de vidrio reciclado, ¿sí? En el caso de vidrio reciclado, sí, el vidrio sí sufre cambios porque es como que se reprocesa, se vuelve a fundir, entonces en ese caso sí debo contar la botella de vidrio reciclado. Solamente no debería contarla en caso de que yo haga reutilización de botellas, es decir, que pueda recuperar las botellas de vino y utilizar la misma botella sin que ésta sufra ningún proceso. Una vez que hemos concluido con la fase de inventario, viene la evaluación de impactos. Esta fase
tiene por objetivo vincular el análisis de inventario con impactos ambientales, ¿sí? Es decir, acá voy a estar ya interpretando y evaluando esas cantidades que yo hice en el análisis de inventario. Para eso se puede hacer definición de categorías o valorizar o llevar a una misma unidad todas las cantidades de entradas y salidas. Por ejemplo, puedo definir categorías de impactos ambientales que incluyan recursos abióticos, usos del suelo, calentamiento global, adelgazamiento de la capa de ozono, impactos ecotoxicológicos, toxicológicos sobre humanos, acidificación, eutroficación, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para cada entrada y salida, veo cómo influye en estas categorías de impacto. Como ejemplo, podemos tener del resultado del inventario de esas entradas y salidas que tenemos cierta cantidad expresada en kilogramos por unidad funcional de dióxido de azufre o de ácido clorhídrico como resultado de ese proceso. Entonces, estos resultados, digamos, nos impactan en la acidificación. Son emisiones que contribuyen a la acidificación. Entonces, podríamos hacer una categoría que represente, por ejemplo, del 1 al 5, donde 1 es el mayor poder acidificante según la cantidad de protones liberados. Y así cuantificar ese resultado del inventario en la categoría que en este caso sería acidificación. El fin de esta categoría impacta directamente en los bosques, en la vegetación. Otro ejemplo podría ser que yo pueda expresar todo en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por unidad funcional. De esta forma estaría calculando la huella de carbono, que es otra aplicación de esta metodología que me estaría dando un indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de la contribución del proceso al cambio climático. Luego viene la interpretación de los resultados, que es la última etapa del análisis de ciclo de vida, y acá es donde yo tengo que definir oportunidades de mejora, ¿sí? O puede ser de alguna parte del proceso, de algún insumo, de alguna tecnología que influya en la cantidad de energía utilizada, del transporte también. Entonces hay que identificar los problemas ambientales significativos y elaborar conclusiones y recomendaciones. Entre los beneficios de los análisis de ciclo de vida podemos mencionar varios, acá les muestro algunos. Estos estudios permiten tomar decisiones estratégicas a nivel de diseño, de compra, por ejemplo, de diseñar un producto cuyo envase tenga menos impacto en el ambiente, también de compra de insumos, de cómo venderlo. También ayuda a la toma de decisiones de lo que es autoridades, organismos de control, la industria, como puede ser, por ejemplo, promover el uso de algún envase menos contaminante o prohibir la utilización de algunos procesos que son muy contaminantes. También se pueden identificar las partes críticas en la producción y en el uso de recursos, en lo que es impacto ambiental. Es una herramienta fundamental en lo que es ecoetiquetado. Entre ellos se puede mencionar lo que son las huellas, que son parte del ecoetiquetado. También colabora con la comunicación del producto, es decir, el marketing. Permite identificar oportunidades de mejora en los procesos internos de la organización y también sirve para elaborar indicadores de desempeño ambiental que sirven a la empresa para comunicar sus impactos en el ambiente. Bueno, como les mencionaba, las aplicaciones directas de esta metodología son el cálculo de las huellas de carbono y la ambiental especialmente, el etiquetado ambiental que también exige en muchos casos para poder poner en la etiqueta de algunos productos, se exige que haya un estudio previo de análisis de ciclo de vida y también el ecodiseño de productos y envases pensando en la reducción de residuos, es decir, que yo ya puedo pensar desde el diseño de un producto en qué va a ser el consumidor con ese envase y
en muchos casos se puede evitar generar un envase, es decir, generar un residuo. A veces los productos vienen en 2 o hasta 3 envases y puedo reducir la cantidad de envoltorios que tiene pensando en un ecodiseño, es decir, en reducir la cantidad de residuos, o pensar que el consumidor va a poder reutilizar el envase una vez que utilice el producto, o enviarlo a un centro de reciclaje, que sería, bueno, un poco de las opciones ambientalmente positivas, digamos, desde el punto de vista del ecodiseño. Bueno, en el campus tienen un trabajo práctico, es una actividad grupal, deben leer un estudio de caso, de un análisis de ciclo de vida y contestar las preguntas. Las preguntas son muy sencillas, tienen que ver con lo que hemos visto en la clase, es decir, identificar cuál es el objetivo del estudio. Traten de identificar los límites del sistema y la unidad funcional. A veces los estudios no lo especifican, si no lo encuentran o les cuesta identificarlo, coloquen que no pudieron encontrarlo, ¿sí? La metodología para la recolección de datos, los tipos de impactos que se han considerado y las conclusiones. Si alguien tiene algún inconveniente para trabajar en forma grupal, lo puede entregar de forma individual, pero es una actividad muy sencilla y bueno, pueden intercambiar opiniones y entregan un trabajo práctico por grupo. Bueno, espero que les haya gustado la clase y cualquier duda estamos en contacto a través del campus o de las clases virtuales.